Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario. Este domingo es 8 de febrero. Vamos nosotros a ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Así, la celebración de la Eucaristía será de mucho más fruto y provecho para nosotros. El Evangelio en este ciclo A de lecturas dominicales es según San Mateo. Concretamente, hoy del capítulo 5, los versículos 13 al 16, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Meditamos este pasaje del Evangelio, convirtiéndolo al mismo tiempo en oración. Señor Jesús, escuchamos hoy tus palabras dirigidas a los discípulos, y al escucharlas hoy sabemos que no hablas en abstracto ni en general, hablas a personas concretas, con rostro, con historia, cada uno con sus debilidades, con sus circunstancias. Y tú les dices, y también nos dices, vosotros sois la sal de la tierra. No dices tú, Señor, vosotros deberíais ser la sal de la tierra. Tampoco dices, algún día quizás seréis la sal de la tierra, si os esforzáis, si cumplís mis mandatos. Dice el Señor, vosotros sois ahora, actualmente. Oh Jesús, tú nos confías una identidad, incluso antes de confiarnos una misión. La sal, bien empleada, no se ve, se disuelve, no hace absolutamente ningún ruido, ni da tampoco color a los alimentos, y sin embargo los transforma, potencia su sabor, no hace ningún tipo de ruido en ese sentido. Y tú quieres que tu discípulo actúe de la misma forma en medio del mundo, que estemos presentes, pero sin imposiciones, que no nos escondamos, pero que también seamos discretos, capaces de dar sabor, de dar buen sabor a todo lo cotidiano, capaces también como la sal de preservar incorruptible lo que es bueno, impedir que nuestra vida, en medio de tantas tentaciones y tanta podredumbre, se termine corrompiendo desde dentro. Por eso, Señor, nosotros somos sal. Él confía en que lo seamos. Pero enseguida tú, Señor, introduces una advertencia que supone una llamada a la vigilancia interior, porque añades, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Señor, tú aquí nos invitas a mirarnos por dentro, a examinarnos con cuidado, a preguntarnos por la verdad de nuestro corazón, por la coherencia de lo que vivimos, coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. La sal pierde su fuerza
cuando se diluye en aquello que no le corresponde. También nosotros perdemos el sabor del Evangelio cuando nos acomodamos a nuestro alrededor, cuando rebajamos el Evangelio, cuando lo diluimos en medio de un montón de explicaciones, de atenuaciones, cuando dejamos de vivir realmente desde ti y empezamos a vivir desde la costumbre, desde la rutina, desde la tibieza o incluso desde el miedo. Entonces, Señor, ya no servimos para dar sabor, porque lo hemos perdido nosotros mismos. Entonces, Señor, quedamos expuestos a ser pisoteados. No porque los demás nos vayan a pisotear, a lo mejor nos alaban. No, vamos a ser pisoteados por nuestra propia incoherencia. ¿De qué sirve una sal que se vuelve sosa? Y sin darnos tiempo a respirar, Señor, tú añades, vosotros sois la luz del mundo. De nuevo, Jesús, utilizas una afirmación directa, confiada y desde luego sorprendente. La luz no habla, no argumenta, no defiende, no hace ruido siquiera. La luz simplemente ilumina. La luz no existe para sí misma, sino que existe para que otros vean. Y en ese sentido fue la creación primera de Dios, la creación del primer día. No existe para sí. Tú sabes, Señor, que muchas veces nos da miedo esta palabra de luz, porque ser luz lo confundimos con ser protagonistas, lo confundimos con una actitud de exhibición, pero tú no nos pides brillar por nosotros mismos, sino reflejar una luz que no nace de nuestro yo, que no nace de nuestro ego, sino que nace de nuestra unión contigo. Por eso tú añades, no se puede ocultar una ciudad puesta encima de un monte, en lo alto de un monte. La fe auténtica, cuando es vivida de verdad, termina siendo visible aunque no lo pretendamos. No se trata de llamar la atención, se trata de aceptar que una vida bien enraizada en ti termina siendo signo. Señor Jesús, líbranos del exhibicionismo espiritual que tú detestas y que practicaron los fariseos, pero líbranos también de una actitud que es mucho más frecuente hoy día y por tanto mucho más peligrosa. Ayúdanos a librarnos del ocultamiento cobarde. Enséñanos a vivir con transparencia, con una transparencia humilde, sin miedo a que se note por fuera aquello en que creemos, aquello que esperamos, aquello que amamos sobre todas las cosas. Enséñanos a vivir las virtudes sin ningún tipo de complejos. Y luego, tú, Señor, utilizaste una expresión, una imagen muy cercana, cotidiana en tus tiempos, tomada de la vida doméstica. Dijiste, tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Tú, Señor, conoces nuestras tentaciones, y esa tentación importante que es la de esconder la luz, por una prudencia mal entendida, que en el fondo es miedo, por comodidad, por cansancio, para no complicarnos la vida, para no desentonar de los demás, para no remar contracorriente. El celemín era una medida para medir el grano, era como un cajón de madera, y podía estar en la casa, en un tiempo en que las casas se almacenaba el grano. El celemín para nosotros puede ser muchas cosas: el miedo al que dirán, el deseo de quedar bien, la pereza interior, la falsa humildad, todo eso es para nosotros celemín. Y la lámpara se encendió en nosotros desde nuestro bautismo para alumbrar, y apagarla o esconderla o taparla es traicionar profundamente su sentido. Y a continuación, Jesús, tú nos indicas dónde hay que colocar esa lámpara encendida. No debajo del celemín, sino, dices tú, para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Señor Jesús, la primera casa que necesita ser iluminada por esa luz
es nuestro propio interior, es nuestro corazón, somos nosotros mismos. Después, en segundo lugar, será la casa concreta de cada día que vivimos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones ordinarias, nuestra comunidad o comunidades de referencia. Eso, Señor, en segundo lugar. Tú no nos envías a iluminar un gran escenario, como hacen los focos del teatro. No, tú nos envías a iluminar espacios reales, cercanos, personas con nombre propio, con rostro al descubierto, sin maquillaje y sin máscaras. No a actores, sino a personas de carne y hueso que viven una vida real. Allí es donde la luz tiene que iluminar y devolver la verdad a los hombres, tu verdad, a ti, Señor, que eres la verdad. Finalmente, oh Jesús, tú nos indicas un criterio decisivo. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí corriges tú, Señor, cualquier malentendido. No se trata de que nos miren a nosotros, ni de que nos aplaudan, ni de que nos reconozcan y agradezcan de rodillas. El brillo auténtico es aquel que conduce más allá de nosotros. Ciertamente tú dijiste que teníamos que ser luz del mundo, pero tú dijiste en el Evangelio también, yo soy la luz del mundo. Tú eres la verdadera luz, nosotros quienes te reflejamos. De alguna manera, alimentados por ti, somos como focos que iluminan, y nadie agradece particularmente al foco. Es, Señor, una mirada dirigida más allá de nosotros, la que tú quieres que se nos dirija. Tú quieres que ese brillo, que esa luz nos oriente hacia el Padre, que es la fuente de toda luz. Las buenas obras no son un escaparate, son más bien un camino hecho de silencios, para que otros descubran que Dios está vivo, que Dios actúa, para que otros capten un testimonio que supone una denuncia clara frente a los enemigos del alma, frente al mundo en primerísimo lugar, pero también frente a la carne y por supuesto frente al demonio. Señor Jesús, haznos sal, que no pierda su sabor, haznos luz, que no se esconda, haznos una lámpara encendida dentro de la vida sencilla, dentro del mundo, dentro de la familia, una lámpara encendida en mi propio corazón y en mi alma, que sin darse importancia ayude a los otros a glorificar al Padre, y al glorificarte a ti, que eres luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y ayúdanos también a que te glorifiquemos a ti, Señor Espíritu Santo, que eres también luz. Ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que todo lo que hagamos, Señor, y que la gloria que te demos, que todo esté impregnado de ti, para que el mundo tenga sabor, para que el Evangelio se anuncie íntegro y auténtico, y para que esta casa nuestra, que es el mundo entero, no quede a oscuras hasta que tú regreses. Amén.
Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de la misa, la epístola, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo segundo, los versículos 1 al 5, que dicen así: Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo, y éste crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor Jesucristo, escuchamos estas palabras sencillas de San Pablo, tu apóstol, y reconocemos en estas palabras una forma muy propia de ti, muy agradable a ti, de estar y de anunciar el Evangelio. Porque Pablo, Señor, comienza recordando cómo él llegó a Corinto, aquella gran ciudad. No dice con sublime elocuencia o sabiduría. No llegué a anunciar el misterio de Dios de esta manera. No vino apoyado en técnicas, en prestigio, en discursos brillantes. No hizo alarde de nada de esto, sino que quiso presentarse de una forma llana, despojada, pobre. Y cuando escuchamos esto, estamos siendo llamados también a revisarnos nosotros mismos. ¿De qué nos fiamos nosotros cuando hablamos de ti, cuando damos testimonio, cuando queremos hacer apostolado? ¿De qué nos fiamos? ¿Con qué facilidad, Señor, buscamos seguridades humanas? ¿Con qué ansia queremos utilizar siempre palabras bien construidas, apoyos que quizás tranquilizan nuestro ego, le devuelven la calma? No tenemos que angustiarnos por el qué van a pensar los demás de nosotros. Nos olvidamos, Señor, de que el Evangelio no se impone por su brillo, sino por su verdad interior, no por el brillo exterior, sino por la verdad interior. Pablo lo dice con una tremenda claridad. No me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y éste crucificado. Señor, Pablo no renunciaba al saber de ningún modo, sino renunciaba a cualquier saber que no condujera a ti. Él quería referirlo todo a ti, encontrar en ti la fuente para todo, la motivación para todo y el fin al que todo debería conducirnos. El centro no es una idea, Señor. El centro no es una doctrina abstracta. El centro eres tú, una persona que tiene carne y hueso, que se entregó por nosotros, que fue herida y sangró y murió en la cruz, se ofreció como víctima de suave olor por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Señor, cuando nos olvidamos de este centro, te perdemos de vista a ti, perdemos de vista la cruz y al crucificado, y entonces nuestra predicación se vuelve ideología y nuestra fe corre el peligro de volverse estéril y de no ser la salvación para nadie. Y sigue diciendo Pablo algo todavía más desconcertante. Me presenté delante de vosotros débil y temblando de miedo. No oculta Pablo su fragilidad. Ser valiente no significa no tener miedo, sino no dejar que el miedo me paralice. La primera vez que fue a Corinto, una ciudad rica, muy rica y culta, de hecho, el dinero atrae a los artistas, a los pensadores que van allí para poder vivir de sus talentos. Pablo ir a esta ciudad, quizás al menos la primera vez, le sobrecogió. Por eso dice que llegó temblando de miedo, débil. Sin embargo, fue allá, no se conformó con triunfar en otros pueblecitos donde no hubiera sido necesario esforzarse tanto. No se avergüenza Pablo de su miedo, de su pobreza interior, porque ha comprendido, Señor, que ahí es
donde tú puedes actuar. A nosotros nos cuesta trabajo aceptar esa lógica del Evangelio. Queremos sentirnos fuertes, queremos estar muy bien preparados para hablar, seguros de lo que vamos a decir. Queremos estar muy firmes en la fe, sin ningún tipo de duda, ni de vacilación, ni de titubeo. Y tú, Señor, sin embargo, actúas de una forma distinta. Tú eliges precisamente la debilidad como espacio en que se va a manifestar tu fuerza y tu gloria. Con razón, Señor, dijiste a los tuyos que cuando fueran conducidos a los tribunales, ante los jueces, no se preocuparan de preparar su defensa, porque el Espíritu de Dios hablaría por ellos. Dice Pablo: mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana. Señor, Pablo no buscó convencer por su habilidad retórica, sino por dejarse actuar por ti, ponerse en tus manos para que fueras tú quien actuara, con esa humanidad de recambio que era él, a través de sus manos y de sus pies, de sus ojos y de su boca, a través de su propio corazón. Cuando confiamos demasiado en nuestras capacidades, cerramos la puerta a tu espíritu. Y entonces no sirve de nada toda nuestra acción. No conseguimos gran cosa. Todo resulta estéril. Señor, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, solamente en ti. Señor, ayúdanos a convertirte a ti en nuestro principio, en nuestra alfa, en el comienzo de todo, en el centro de cada cosa que tocamos. Y ayúdanos a considerarte a ti también el fin de todas las cosas, nuestra omega, nuestro destino, el punto hacia el que caminamos con todos los seres de la creación. Porque, Señor, todo converge en esta finalidad decisiva que destaca también Pablo en su carta. Él escribe: para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, aquí se nos ofrece un criterio claro para discernir nuestra vida de creyentes. La fe que se apoya en personas, en discursos, en estructuras humanas, esa fe termina tambaleándose, no persevera. La que se apoya en espectáculos, en luces, en colorines, en lemas, en eslóganes, no sirve, Señor, no dura, se tambaleará. Sólo la fe que se arraiga en ti, en tu poder humilde y silencioso, esa fe permanece y es indestructible. Te pedimos, Señor, una fe pobre y verdadera, una palabra que nazca del silencio, un anuncio, Señor, que no se apoye en nosotros, sino en tu Espíritu Santo. Enséñanos como a Pablo, a no saber otra cosa más que a ti y a ti crucificado, para que así nuestra debilidad se convierta en lugar de tu fuerza y nuestra pobreza se convierta en transparencia de tu amor. Así sea. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.